Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a repasar un poco los conjuntos. Tenemos que partir de la base que no hay una definición posible para los conjuntos, pero sí necesitamos tener una noción intuitiva que nos diga que un conjunto es un grupo o colección de objetos que reciben el nombre de elementos o miembros del conjunto. La característica principal de un conjunto es que esté bien definido. O sea, yo necesito tener claridad al momento de identificar si un elemento pertenece o no a un determinado conjunto. Por ejemplo, si a mí me hablan del conjunto de las jóvenes más bellas de Secar, ahí eso no está bien definido porque ¿cuáles son las más bellas? Si me dicen que el conjunto de los números interesantes, pues a un matemático todos los números le pueden parecer interesantes, pero a nosotros, por ejemplo, que no nos gusta la matemática, podemos decir que no hay números interesantes. O sea, no está definido, bien definido el conjunto. Yo no sé cuándo tomo un elemento y puedo decir si pertenece o no a dicho conjunto. El conjunto de los ejecutivos de Ecopetrol en el año 2019. Ahí sí puedo ir a Ecopetrol, pedir un listado y los identifico. Y busco a Pedro Pérez y si él está en esa lista, ese señor pertenece a ese conjunto. Ahí lo tengo bien definido. Si a mí me preguntan o me dicen el conjunto de números que pueden sustituir a X a fin de que X2 menos 4 sea igual a 0, también está bien definido el conjunto, porque para que x2 menos 4 sea igual a 0 se necesita que x valga 2 o menos 2. No hay ninguna otra opción. Entonces ahí lo tengo bien definido. Si a mí me dicen el conjunto de las secretarias eficientes, ahí quedamos en el aire. Yo no sé si una secretaria pertenece o no pertenece a ese conjunto, porque no tengo definido el criterio de eficiencia. Entonces, en esos casos, no podemos decir que el conjunto está bien definido. Listo. También sabemos que para definirlo, para determinar los conjuntos, se usan las letras mayúsculas. Y con las letras minúsculas denotamos los elementos del conjunto. Tenemos entonces tres formas en que se puede definir un conjunto. Primero, se puede dar una descripción verbal del conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los 12 apóstoles de Jesús. Segundo, se puede listar o enumerar los elementos del conjunto. Entonces, yo daría la lista de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. Simón, Tomás, Bartolomé, Juan, Andrés, Pedro, Santiago, el anciano, Santiago el menor, Felipe, Mateo, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Esos son los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. O también se puede usar una propiedad definitoria del conjunto y describirlo con una notación compacta. Por ejemplo, el conjunto de las X, tal que X sea uno de los apóstoles de Jesús. Son tres formas diferentes que me están dando a entender el mismo conjunto. Generalmente se clasifican en dos. Los que se enumeran y se dice que están determinados por extensión, o los que se da la propiedad definitoria y se llama por comprensión. Cuando nosotros estamos hablando de conjuntos, aparecen dentro de ellos otros nuevos conjuntos y aparece el concepto de subconjunto. El conjunto A es un subconjunto de B y se indica A subconjunto de B si todo elemento de A es también un elemento de B. Si A es igual a B, C y B es igual a A, B y C tiene el elemento B, entonces yo puedo decir que B es un subconjunto de A, que C es un subconjunto de A y de la misma forma A es un subconjunto de él mismo. Como consecuencia de esto podemos asegurar que A es igual a B cuando simultáneamente se cumple que A sea subconjunto de B y B sea subconjunto de A. ¿Listo? Para cualquier conjunto A, entonces A será un subconjunto de él mismo. Además de eso, el vacío también se considera un subconjunto de cualquier conjunto. Eso lo tenemos que tener claro.
Se dice que un conjunto A es un subconjunto propio de B y se escribe A subconjunto de B. Si A es un subconjunto de B y existe por lo menos un elemento de B que no es elemento de A. Mejor dicho, A no puede ser igual a B. Cuando A es igual a B, decimos que es un subconjunto y podemos decir que es impropio, porque A y B son iguales. El subconjunto propio es cuando el conjunto A es subconjunto de B, pero en B hay por lo menos un elemento que no esté en A. Por ejemplo, si A es igual a 1, 2, los subconjuntos propios, o sea, los que no son iguales a A, de ese conjunto A serían el vacío, que ya sabemos que el vacío es un conjunto de todo conjunto. El conjunto formado por el elemento 1 y el conjunto formado por el elemento 2. El conjunto A, que es 1, 2, no es un subconjunto propio, porque es igual a A. En ese caso sería un subconjunto impropio. En nuestras conversaciones diarias, por lo regular nosotros tomamos en cuenta un universo del discurso, nos estamos refiriendo a algo en general. A ese conjunto de esa generalidad que nosotros trabajamos lo llamamos conjunto universal. Si el conjunto universal U se define como el conjunto de todos los elementos que habrá de analizarse. Si estoy hablando, por ejemplo, de los barberos, el conjunto de los barberos en mi ciudad, yo vivo en Corozal, el conjunto de los barberos en Corozal, entonces me estoy refiriendo a todos los barberos que hay en Corozal. Y cuando vayamos a hablar de ellos, entonces yo empiezo a organizar, a tenerlo en cuenta todo. Pero yo puedo decir a todo el conjunto universal, todos los estudiantes de tercer semestre, del programa de administración de empresas o del programa de administración informática. Entonces ya no es toda la universidad, sino solamente los estudiantes de tercer semestre de ese programa. Vamos a construir conjuntos nuevos a partir de los conjuntos anteriores. Y aquí empezamos a trabajar las operaciones de conjunto. La primera definición nos dice que si A y B son conjuntos, la intersección de A y B, representada como A intersección B, es el conjunto de todos los elementos que son comunes tanto a A como a B. Y eso que tengo ahí, esa definición que tengo ahí, la tengo que expresar en términos de la teoría de conjuntos. Les voy a decir que A intersección B es igual al conjunto de las X, tales que X pertenezcan a A y X pertenezcan a B, o sea que pertenecen a los dos conjuntos. Otra definición sería con la unión. Ya sabemos que la unión B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Entonces, ese es el concepto. Ahora, la definición desde la teoría de conjuntos es A unión B es igual al conjunto de las X, tal que X pertenezca a A y o X pertenezca a B. Ese Y quiere decir que debe pertenecer a los dos. Y el O quiere decir que si no está en uno, puede estar en el otro. Y esa es la definición en teoría de conjuntos de lo que es la unión. Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus trabajos, no me vayan a decir que la unión es el conjunto de los elementos que pertenecen a A, B o a ambos. No, utilicen esa notación simbólica, que es la que se trabaja desde la teoría. Ahora, otra definición es, si U es el conjunto universal y A es un subconjunto de él, el complemento de A es el conjunto de todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen a A. Y la definición está ahí. A complemento del conjunto de las X, tales que X pertenezca al universal y X no pertenezca al conjunto A. Ese conjunto también se representa como U menos A. Entonces vamos a ver qué quiere decir la diferencia. Entonces, si A y B son dos conjuntos, la diferencia de A y B es el conjunto de todos los elementos de A que no están en B. Y lo escribimos, lo definimos. A menos B es igual al conjunto de las X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Pero todo esto que nosotros tenemos aquí, lo podemos representar en unos diagramas de Venn. La idea de conjunto y subconjunto, así como las operaciones referentes a las combinaciones de esto, se acostumbra a representar en unas gráficas.
Básicamente el conjunto universal va en el rectángulo y para los conjuntos se buscan circunferencias. Ahora vienen las leyes de las operaciones con conjuntos. En el documento que tienen, esas leyes están ahí, pero yo creo que había que ampliarlas un poquitico y por eso las traigo a colación. Las primeras son las leyes que rigen la intersección y la unión. Primero, A unión B es lo mismo que B unión A. Segundo, A intersección B es lo mismo que B intersección A. Entonces ahí tengo las leyes conmutativas para la unión y la intersección. Tercero, A unión B unión C es igual a A unión B unido con C. O A intersección B intersección C es igual a A intersección B intersectado con C. Aquí tengo las leyes asociativas. Quinto, A unido B intersección C es lo mismo que tener A unido B intersectado A unido C. Observen que este es muy importante y de pronto más adelante la necesitamos. La sexta, A intersectado B unión C es igual a tener A intersectado B unido con A intersectado C. Y estas son las leyes distributivas para la unión y la intersección. La regla 7 me dice que A unido el vacío es el mismo conjunto A. La regla 8 me dice que A intersectado el vacío es el mismo vacío. La 9 dice que A unido el universal es igual al universal. Y la 10 me dice que A intersectado el universal es igual a A. La 11 dice que A unión A es el mismo conjunto A y que A intersectado A es el mismo conjunto A. Esa es la regla 12. Ahora, las leyes que rigen los complementos son las siguientes. La 13, A unión A complemento es un universal. La 14, A intersectado A complemento es el vacío. La 15, el complemento del universal es el vacío. Y la 16 será el contrario, el complemento del vacío es el universal. Para la ley o la regla 17 tenemos complemento de complemento es igual al mismo conjunto A. Las 18 son las leyes de De Morgan, las que vienen, y estas también son bastante utilizadas. La 18 dice A unión B complemento, o sea, el complemento de A unión B es igual a A complemento intersectado B complemento. Observen que la unión cambia por intersección, pero en el primero la unión es de la agrupación A unión B y en el segundo, en el lado de la derecha, es A complemento intersectado B complemento. La 19 sería al revés. A intersectado B complemento es igual a A complemento unido B complemento. Las leyes que rigen la diferencia de conjuntos. La ley 20 me dice que A menos B es igual a A intersectado B complemento. Y la 21 dice que el universal menos A es igual al complemento de A. Listo. El último tema que se trabajó y que vimos en el documento es el número de elementos de un conjunto, que también se conoce como cardinal de un conjunto. Es una de las teorías de conteo más sencillas que existe simplemente en contar los elementos del conjunto. Algunos la llaman n de A o mediante cardinal de A. Nosotros vamos a utilizar n de A como el número de elementos de A, de pronto porque es más corto para escribir. Y vamos a tratar de mirar algunos ejemplos. Dice, suponga que A y B son dos conjuntos cualesquiera. Para esos dos conjuntos pueden suceder las siguientes posibilidades. Que ellos dos no tengan nada en común, o sea, que A intersectado B sea el vacío. Si eso es así, entonces los elementos de A unión B, el número de elementos de A unión B, serán los elementos de A más los elementos de B. Ahora, la segunda opción es que A intersectado B sí tengan algo en común. O sea, la intersección sea diferente del vacío. Entonces, en tal caso, el número de elementos de A intersectado B será igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de A intersectado B.
y hay que descontar el número de elementos de la intersección, porque si son elementos comunes, cuando tome A y tome B, cuente los elementos de A y los elementos de B, estaría contando dos veces los elementos comunes. Cuando se trata de tres conjuntos, A, B y C, se tiene que el número de elementos de A unido B unido C, ya son tres, la unión de tres, parecido a como teníamos en el caso anterior, será el número de elementos de A más el número de elementos de B más el número de elementos de C, menos las intersecciones 2 a 2. Entonces, el número de elementos de A intersectado B menos el número de elementos de A intersectado C menos el número de elementos de B intersectado C más la intersección de los tres. Y ese me da el número de elementos de A unido B unido C. Listo. Vamos a hacer unos dos ejemplos para que miren lo que yo les estoy pidiendo que justifiquen y fortalezcan en los ejercicios que están haciendo. Si el universal es A, B, C, D, E y F, y el conjunto A es igual a C, E, y el conjunto B es igual a B, D, F, tiene esos elementos, me piden que encuentre el resultado, primero, de A complemento. Entonces, para yo empezar a hacer el ejercicio, lo primero que debo hacer es definir qué es A complemento. Entonces, por definición, A complemento es igual al conjunto de las X tales que X pertenezca a la universal y ese elemento X no pertenezca a A. ¿Sí? Esa es la definición desde la teoría de conjuntos. Entonces, se toman todos los elementos que pertenezcan al conjunto universal y que no pertenezcan a A. Si yo pongo la segunda parte como única sustentación, sí, ese es el concepto, pero no se ve desde la teoría. Por eso les estoy pidiendo que lo hagan de esa forma. Entonces, A complemento, como me están diciendo que son los que pertenezcan al universal y no pertenezcan a A, y a A pertenecen A, C y E, pues los que quedan, D, E y F, serán los elementos de A complemento, y esa es la respuesta. Segundo, me piden A complemento unido, B complemento. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de hacerlo. La primera solución va a ser la siguiente. A ver, primero hallamos A complemento y B complemento, y por definición se tiene que A complemento es igual al conjunto de las X, tal que X pertenezca al universal y X no pertenece a A. Entonces, A complemento será B, D y F, que fue el que hicimos en el ítem anterior. Y B complemento, que es lo otro que estoy buscando, será igual al conjunto de las X, tal que X pertenezca al universal y X no pertenezca a B. Entonces, B complemento, si B está formado por los elementos B, D, E y F, entonces B complemento será lo que le hace falta para llegar al universal y es AC. ¿Listo? Entonces, ya hice la primera parte, hallé A complemento y B complemento. Ahora lo que tengo que hacer es unir esos dos conjuntos. Y la unión se tiene que A complemento unido B complemento será el conjunto de las X, tales que X pertenezca a A complemento y o X pertenezca a B complemento. Y aquí estoy aplicando al ejercicio que tengo la definición de unión. Entonces, A complemento unido B complemento será igual al conjunto formado por los elementos A, B, C, D y F, que son los que tengo cuando tomo los de A complemento y los de B complemento. ¿Listo? Pero hay una segunda forma para resolver eso. Sabemos que el conjunto universal está formado por los elementos A, B, C, D, E y F. El conjunto A está formado por los elementos A, C y E. Y el conjunto B está formado por los elementos B, D, E y F. Y me están pidiendo que haya A complemento unido B complemento. Si yo tomo la regla de De Morgan, la ley de De Morgan, A complemento unido B complemento será igual al complemento de A intersectado B. Entonces, en este caso hallaría primero A intersección B y después el complemento. Se halla primero A intersección B y luego buscaría su complemento.
Entonces vengo y defino qué es A intersección B. Es el conjunto de las X, tal que X pertenezca a A y X pertenece a B. Entonces, yo tengo cuánto vale A y sé cuánto vale B. Observo en la parte de arriba qué elementos hay comunes ahí y ya digo que A intersectado E solamente está formado por el elemento E. Ahora tengo que hallar el complemento de esa intersección. Ahora hallo el complemento de A intersectado B. Serán todos los elementos, por definición. A intersectado B complemento será el conjunto de las X que pertenezcan a la universal y que no pertenezcan a A intersección B. Entonces, A intersección B complemento serán todos los otros elementos menos el E, porque A intersectado B me dio E, y por eso me da A, B, C, D y F, que fue lo mismo que me dio en el ejercicio anterior. Vamos a hacer ahora un ejercicio un poco más complejo. En una entrevista a 100 clientes de un restaurante, se supo que 40 clientes les gusta la hamburguesa con cebolla, 35 clientes las prefieren con mostaza, 50 les agradan con salsa de tomate, 15 les gustan con cebolla y mostaza, 20 les agradan con mostaza y salsa de tomate, 25 les gustan con cebolla y salsa de tomate, 5 las prefieren con cebolla, mostaza y salsa de tomate. Preguntan: A. ¿A cuántos clientes les gustan las hamburguesas solo con cebolla? B. ¿Cuántos prefieren la hamburguesa simple? C. ¿Cuántos gustan de un solo condimento en su hamburguesa? Con esa información, nosotros tenemos que empezar a buscar la forma de responder las preguntas. Lo primero que debemos hacer es identificar la información que nos dieron. Por ejemplo, son 100 clientes los que entrevistan en el restaurante. Entonces, el conjunto universal serán esos 100 clientes y el número de elementos del conjunto universal es 100. Si a 40 clientes les gusta la hamburguesa con cebolla, entonces el número de elementos del conjunto cebolla, lo vamos a decir que es 40. Si a 35 clientes lo prefieren con mostaza, entonces el número de elementos que consumen mostaza es 35. 50 les agradan con salsa de tomate, entonces el número de elementos de los que toman salsa de tomate es 50. 15 les gustan con cebolla y mostaza. Cebolla y mostaza es la intersección de las dos, entonces el número de elementos de cebolla y mostaza es 15, es la intersección de ellos. 20 le agradan con mostaza y salsa de tomate, otra intersección, entonces el número de elementos de mostaza intersectado salsa de tomate es 20. A 25 le gustan con cebolla y salsa de tomate, entonces el número de elementos de cebolla intersectado salsa de tomate será 25. 5 la prefieren con cebolla, mostaza y salsa de tomate. Quiere decir que el número de elementos de la intersección de esos tres conjuntos es 5. Con esta información vamos a construir un diagrama de Venn y vamos a tratar de recoger de ubicar todos los datos en ese diagrama. Entonces, me voy para una hoja nueva, me traigo la información y empiezo construyendo el conjunto universal. Ahí están todos, que ya sabemos que son 100. Voy a ubicar los tres conjuntos que están entrando aquí, que es el cebolla, mostaza y salsa de tomate. Entonces aquí tengo el conjunto de la cebolla, el conjunto de la mostaza y los que usan la salsa de tomate. Para poder ubicar la información, los datos dentro de cada una de estas zonas, entonces una estrategia sencilla, la van a ver que es muy sencilla, es enumerar todas las zonas que tengo ahí. Observen, tengo 8 zonas, están enumeradas del 1 al 8. Esas zonas tienen varias características. Hay unas que pertenecen a un solo conjunto, como la 1, la 3 y la 7. Hay otras que pertenecen a dos conjuntos, como la 2, la 4 y la 5. Otra que pertenece a los tres conjuntos, como la 6, zona 6. Y hay una zona que no está dentro de los conjuntos, que sería la 8. Vamos a tratar de ubicar el número de elementos que queda en cada una de esas zonas. De esa forma yo poder responder cualquier pregunta que me hagan. Empecemos de adentro hacia afuera. Entonces, de adentro quiere decir el que tiene la intersección de los tres elementos, me están diciendo que son 5. Entonces el número de elementos de la zona 6 es 5. ¿Listo?
Voy a coger ahora los conjuntos, las zonas que tienen de dos conjuntos. Por ejemplo, la zona 4 tiene elementos de los que consumen cebolla y de los que consumen salsa de tomate. Entonces, la zona 4 será igual al número de elementos de la intersección de cebolla y salsa de tomate menos el número de elementos de la zona 6, que es donde están los 3. Y eso me da 25 menos 5, 20 elementos tengo en la zona 4. Ahora, para la zona 2, tomemos los que están en la intersección entre cebolla y mostaza y le quitamos los que están en el centro, en la zona 6. Entonces, entre la cebolla y la mostaza me dice el ejercicio que son 15, menos de la zona 6 que son 5, quedan 10. Busquemos ahora la zona 5, lo mismo, los que están en la intersección entre la mostaza y la salsa de tomate, le vamos a restar el número de elementos de los que están en la zona del centro. Entonces, la zona 5, el número de elementos de la zona 5 será el número de elementos de la mostaza y la salsa de tomate, que me dicen que son 20, menos los 5 que están en la zona 6, y eso da 15. Aquí tengo los 3 conjuntos que tienen de a 2 elementos. Voy a coger ahora los que nada más tienen, no de a 2 elementos, de a 2 conjuntos. Voy a coger las zonas que pertenecen a un solo conjunto. Entonces, para la zona 1, ¿cómo hago para allá la zona 1? Pues al conjunto C le voy a quitar los números de elementos de la zona 4, la zona 6 y la zona 2. El conjunto cebolla me dice que tiene 40 elementos. En la zona 2 tiene 10, en la zona 6 tiene 5 y en la zona 4 tiene 20, según lo acabamos de hacer. Entonces eso me da 5 unidades tengo en la zona 1. Vamos a coger ahora la zona 3, o sea, los que nada más consumen mostaza. Entonces será el número de elementos de todos los que consumen mostaza, que me dicen que es 35, menos el número de elementos que están en la zona 2, en la zona 6 y en la zona 5. Y ese número de elementos será 35 menos 10 más 5 más 15, y me da 5 elementos. Ahí tengo los elementos de la zona 3, que son nomás los que consumen mostaza. Ahora, los que solamente consumen salsa de tomate están en la zona 7. Entonces, lo mismo será el conjunto de elementos de la zona 7 menos los que están en la 4, en la 6 y en la 5. Sería la zona 7, que es 50, perdón, la salsa de tomate, me dijeron que eran 50, menos los que están en la zona 4, que son 20, en la zona 6, que son 5, y en la zona 5, que son 15, y eso da 10. Vamos a responder ahora las preguntas. Entonces, ¿a cuántos clientes les gusta la hamburguesa solo con cebolla? Si nosotros vemos, la hamburguesa solo con cebolla es la que está en la zona 1. Entonces, será el número de elementos de la zona 1. Ya lo hicimos. Entonces, la respuesta será 5. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta me dice, ¿cuántos prefieren la hamburguesa simple? O sea, la quieren sin nada. ¿Cómo hago para hallar eso? Pues al conjunto, es la zona 8, ¿cierto? Es la zona 8 los que están pidiendo. Entonces, al conjunto universal le tengo que restar la suma de la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí me quedarían solamente los que estén en la zona 8. Entonces, a la zona 8, el número de elementos de la zona 8 será igual al conjunto universal menos la sumatoria de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes hacen esa sumatoria, esa operación, eso les va a dar 100, que es el universal, menos 70, que suma eso. Quiere decir que la prefieren sin ninguno de estos condimentos 30 personas. ¿Cuántos gustan de un solo condimento en su hamburguesa? Un solo condimento en su hamburguesa puede ser cebolla solamente, o mostaza solamente, o salsa de tomate solamente. Entonces, ya yo sé que eso es el número de elementos de la zona 1 más el número de elementos de la zona 3 más el número de elementos de la zona 7. La zona 1 tiene 6, la zona 3 tiene 5 y la zona 7 tiene 11. Al sumar, eso me da 22. Entonces, el número de elementos de los que lo prefieren solo con un condimento son 22. Con esta información armo las respuestas, porque eso es otra cosa que tenemos que acostumbrarnos. Las respuestas hay que darlas contextualizadas. Entonces, observemos. ¿A cuántos clientes les gustan las hamburguesas solo con cebolla? ¿Cuál es la respuesta?
A 6 clientes le gusta la hamburguesa solo con cebolla. No puedo ir poniendo 6 y ya. ¿Listo? Para que nos acostumbremos a eso. Eso quiere decir que hay que contextualizar las respuestas. ¿Cuántos prefieren la hamburguesa simple? Ya lo hicimos el cálculo. Entonces, 30 clientes prefieren la hamburguesa simple. Esa es la respuesta al punto 2. Y para el punto 3, ¿cuántos gustan de un solo condimento en su hamburguesa? Entonces, 22 clientes gustan de un solo condimento en su hamburguesa. Con esto queda resuelto el ejercicio. Espero les sirva de orientación al trabajo que ustedes están haciendo y a los que ya les retroalimenté el trabajo para que por favor tomen esta guía de referencia y lo trabajen así. Muchas gracias.